Bueno, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Estoy de regreso. Voy a quitar esto. Regresé al canal, pero esta vez no vamos a hablar del Atlante tal cual. Vamos a hablar del Mundial desde una visión azulgrana, desde una visión atlantista, claro. Y pienso contar varias anécdotas, mis historias con los mundiales, ¿no? Cómo los he vivido yo, los que he vivido. Y porque ya está nada, está a la vuelta de la esquina el mundial, ¿no? Y veo a la gente muy tranquila, pero es este y el próximo fin de semana sin mundial y ya arranca. Y el mundial una vez que arranca es así, ¿eh? O sea, en cuanto arranca no hay un respiro, se te va rapidísimo, no sé, no estoy seguro si dura un mes o menos de un mes, pero por ahí es la duración. Entonces se va rapidísimo, es una vez cada 4 años, entonces pues teniendo un canal de fútbol me pareció un desperdicio no comentarlo, aunque mi contenido principal es y siempre será Atlante, pues no podía desaprovechar un mundial, ¿no? Y más en México, no me hubiera perdonado el no hablar de ello, entonces este es un video diferente, pero igual va a estar entretenido, me parece. Antes de iniciar, quiero mandar saludos a Joshua, un amigo, un seguidor fiel del canal. Saludos ahí al buen Joshua. Y nada, empezamos con este video. De entrada yo nací en 2007, lo que quiere decir que el Mundial del 2006 pues no lo viví. De hecho, se enteraron que iban a ser yo, me cuentan mis papás, que durante un partido de Italia, que aquí tengo la camiseta, aunque no va al Mundial, pero pues tampoco soy rico, ¿no, cabrones? No tengo cómo llenar el fondo. Entonces tuve que poner a Italia. Bueno, durante un partido de Italia contra Estados Unidos en el 2006, pues me cuentan mis papás que se dieron cuenta que me iban a tener, ¿no? Entonces, no me tocó, no había nacido, pero ya estaba ahí. En teoría, el primer mundial que me tocó es Sudáfrica 2010, pero la neta tenía 3 años, comía tierra y estaba en el kinder, entonces no recuerdo nada. Tengo destellos del debut de México-Sudáfrica. Supongo que habré faltado a la escuela ese día, pero no mucho más, la neta, no me acuerdo de nada. Solo de unos minutos o tengo flashbacks, destellos, pero casi nada. Tenía 3 años, o sea, era imposible que viera ese mundial con conciencia, ¿no? Para Brasil 2014, pues ya estaba consciente, ya tenía 7 años, pero antes de eso me acuerdo que la clasificatoria, porque como dije en anteriores videos, el primer año donde yo empecé a ver fútbol fue 2013. Y me acuerdo de la clasificatoria de México. Me acuerdo, tengo destellos de que perdía con Estados Unidos en la eliminatoria, pero me acuerdo cañoncísimo de la chilena de Raúl. Me acuerdo que ese día fui a casa de mi abuelo a ver el partido, sacaron una bandera de México. En ese partido creo que el Chaco Jiménez, ¿no? Se abre la cabeza y regresa al campo con las vendas, ¿no? Así. Y empata Panamá y pues estamos valiendo madres, ¿no? Entonces me acuerdo que ya estábamos resignados a no ir a Brasil hasta que apareció Raúl y dijo lo contrario. Pero bueno, se gritó muchísimo igual en mi casa, demasiado. Yo creo que en todas las casas de México, ¿no? Digo, no tanto como un gol de Atlante, obviamente. Hay rangos, ¿no? Pero se gritó mucho igual. El gol de Raúl, me acuerdo de eso mucho. Me acuerdo del repechaje con Nueva Zelanda, que México metió como 16 goles en el global y sin problema alguno clasificó. Así que ya estaba todo listo para lo que sería ahora sí mi primer mundial. Mi primer mundial fue Brasil 2014, uno de los mundiales con más aura, me parece, por lo menos del siglo XXI. Fue mi primer mundial. Y esta miseria que ven aquí es... Ay, puta madre, ya se deshizo el álbum. Esta miseria que ven aquí es mi álbum del mundial. Ay, cabrón. O sea, no mames. Vean, ¿qué es esto? Ahí se ve. Se me deshizo el álbum. De por sí ya está todo hecho mierda, literal. Pero para mí eso le da más aura. Aquí está.
Desde el día uno, me acuerdo que mi papá cuando me lo compró lo abrió y esta cortada de aquí que ven, esa nada más abrir, quitarle el plástico, mi papá no sé cómo le hizo que le jaló y ya nació roto el álbum. Es una señal de cómo iba a terminar, ¿no? Porque me acuerdo que en ese mundial, el álbum sale antes del mundial, ¿no? Y lo estaba coleccionando y, y yo me fui a la primaria, ¿no? Yo iba en 2014, primero de primaria, ya me acordé. Iba en primero de primaria y pues, estaba tomando mi clase normal, dejé mi álbum en la cajuela del coche, ¿no? Y me recoge mi papá y lo primero que me dice ese día es que por accidente le había caído anticongelante al álbum, ¿no? Y cuando regresé ya a casa de mis abuelos, pues yo estaba ahí colgado en el tendedero el álbum, pero pues todo chicharrado, ¿no? Y pues así quedó. Pero no sé ustedes, para mí le da más aura aún esto. Además de que está roto y descarapelado, pues está todo achicharrado también. Así se nota, es una basura este álbum ya. Pero lo conservo aún con mucho cariño. Fue ay, mi primer álbum del mundial, mi primer mundial también. Me acuerdo que antes de que iniciara el mundial, mi papá me dijo de que no, es que este mundial lo tienes que vivir bien, porque es tu primer mundial, ¿no? Entonces, el día de la inauguración me acuerdo que falté a la escuela, lo que sería una constante, ya verán en el video. Falté a la escuela para ver Brasil-Croacia, que gana Brasil con 2 goles de Neymar 3-1 y se mete un autogol Marcelo. Bueno, ese partido lo vi en vivo. Fue el primer partido de mundiales que vi, un Brasil-Croacia. Falté a la escuela ese día y falté a la escuela el día siguiente también, porque el día siguiente jugó México contra Camerún. Entonces, obviamente, falté a la escuela. ¿A quién le importa la escuela en los mundiales? No, a ver, es que un mundial se tiene que vivir en tu casa. Independientemente de que si te gusta el fútbol o no, me parece que tienes que faltar, porque hasta incluso al que no le gusta el fútbol es la excusa perfecta para faltar, ¿no? Digo, yo sí me la mamé, van a ver más, más adelante, pero yo no entiendo la cabeza de un tipo, de una persona que diga, no, es que yo quiero ver el mundial en la escuela con mis amigos y estás pendejo. El mundial se ve en tu casa, si es en la mañana en pijama, se ve en pijama con la familia, sin ir a la escuela. Se deja todo por el mundial, es una vez cada 4 años, entonces me parecería una burrada ir antes a la escuela que al mundial, pero bueno, ese es como pienso yo. Terminé haciendo esto. Entonces, no me sigan, niños, no sigan mi ejemplo. También me tocó el primer juego del Mundial del FIFA. Yo creo que todos los que están aquí viendo, la gran mayoría sabrán de lo que hablo. Yo creo que es el mejor juego de mundiales que han sacado. Lamentablemente ya el FIFA y los videojuegos de fútbol me parece que han perdido la calidad, que ha bajado muchísimo, pero ¿qué se le va a hacer? Todavía se puede jugar a los clásicos, a los viejos, que bueno, ya FIFA 14 es viejo, entonces me tocó ese justo. Y volviendo al tema, me acuerdo que el primer partido de México fue contra Camerún en un día lluvioso allá en Brasil, que gana México con un gol de Oribe Peralta, bajo la lluvia épico, que le anulan 2 goles legítimos a Giovanni, creo, a Giovanni Dos Santos. Y bueno, México gana ese partido. Su segundo partido es el partido que consagró a Ochoa, ¿no? Como leyenda de Copas del Mundo. Obviamente falta a la escuela otra vez, no podía ser diferente. Que yo en ese momento no dimensioné, ¿no? Lo que era sacarle un empate a Brasil en una Copa del Mundo, pero lo grité muchísimo, cada tajada contra Neymar, impresionante Ochoa, entonces, pues fue justificada mi falta, me parece. Yo creo que no me habrán contado la falta, gracias a Ochoa, gracias a esa actuación. Yo creo que los profesores entendieron y no me contaron la falta. El tercer partido tiene una historia muy cagada. El tercer partido fue México-Croacia, que México con el empate estaba, Croacia necesitaba ganar, que los croatas habían hecho unas declaraciones ahí medio polémicas antes del partido. Bueno, México ese día se cagó en Luka Modric, en Mandzukic, en Rakitic,
Bueno, en Rakitic no, se cagó en todos menos en Rakitic porque con él se limpió. Pero ese día México barrió a los croatas. Ese día sí fui a la escuela para que vean, pero porque sí me daba tiempo de regresar a casa de mis abuelos y ver el partido. Pero me acuerdo que en el camino de regreso, pues cayó una tormenta de mi escuela a la casa, ¿no? Entonces llegué empapado a la casa de mis abuelos a ver el partido. No sé por qué a mi papá se le ocurrió que era una gran idea, mientras el partido estaba, secar mis tenis metiéndolos al microondas. Entonces ahí nos ven, a mi papá, a mí y a mis abuelos, viendo el partido de México, celebrando los goles contra Croacia, el de Rafa Márquez, el de Andrés Guardado, el de Chicharito, mientras mis tenis se secaban en el microondas, ¿no? Y bueno, no hay mucho más que agregar a esa historia. Al final sí se secaron, si tenían la duda, sí se secaron mis tenis, resultó bien, pero diría que no volvería a comer de ese microondas, pero sí actualmente en casa de mi abuela, ¿no? Entonces, no creo que haya afectado mucho el microondas, secó mis tenis, cumplió con su función, México ganó, entonces se calificaba a los octavos de final de ese mundial que fueron trágicos, ¿no? Contra Holanda. Y ya en octavos de final contra Holanda se da el famosísimo no era penal, ¿no? Que México empieza ganando con un golazo de Giovanni Dos Santos, con el festejo loco del Piojo Herrera, que ahora va a dirigir a mi Atlante de toda la vida. Ahí se hizo famoso internacionalmente en sus festejos de energúmeno, pero ese día, chingao, ese día tenía que haber pasado México. Se lo empatan al 88 y después la jugada polémica, que, es, que no es penal, pero lo marcan y pasa Holanda, ¿no? Al final. Y ese día mi tía estaba viendo el partido con toda la familia y en el momento en el que marcan el penal, se levanta así de su asiento, se para en la tele y le grita a Robin, eres un hijo de tu puta madre, y yo viajo mucho, y cuando te encuentre en el aeropuerto se te van a caer los huevos. Y quién sabe, o sea, se puso como loca una tía que ni siquiera le gusta el fútbol, cuando, cuando marcaron el no era penal, ¿no? Cuando marcaron el penal fantasma de Robin, pues saltó como loca y empezó a gritar, a insultarlo, ¿no? Y bueno, se recuerda muchísimo en la familia, ¿no? Como la tía que, que ni le gusta el fútbol, cuando vio eso, cuando es que es una locura del mundial. Solo el mundial logra eso. Y, y bueno, mi tía se desbordó, ¿no? Y todavía se lo recuerdan a día de hoy. Lastimosamente queda eliminado de ese mundial México, ¿no? De esa manera. Además, creo que se va una oportunidad de oro, ¿no? Para llegar mínimo a semifinales, porque si México echaba a Holanda en ese mundial, se enfrentaba a Costa Rica en cuartos de final y bueno, ese México en la eliminatoria pues perdió hasta con los churreros de Michuca, pero ya en el mundial subió, ¿no? Y en un mano a mano con Costa Rica, pese a que la mayoría cree que Costa Rica, por ser la sorpresa de ese mundial, hubiera pasado, yo no estoy tan seguro, ¿eh? Yo siento que México es el papá de Costa Rica. Ahí sí, digan lo que digan, somos el papá de Costa Rica. Entonces hubiera llegado a semis, ¿no? En donde creo que hubiera enfrentado a Argentina y sí ya lo hubiera visto muy jodido, pero se fue una oportunidad de oro por cómo se acomodó la llave para llegar a semifinales. Me acuerdo del 7-1, claro, me acuerdo del 7-1 de Brasil contra Alemania y fue choqueante, ¿no? Mi abuelo le iba al Atlante y de países le iba a Brasil. Obvio le iba a México, ¿no? Pero su segundo país dice que era Brasil. Era raro, ¿no? Porque dice que en su velorio quería su playera del Atlante. Cuando se muriera, él me decía, yo quiero que me pongan mi playera del Atlante puesta. Quiero que me envuelvan en la bandera de Brasil y que suene la marsellesa de fondo. O sea, él era un brasileño francés atlantista. Al final solo le pudimos cumplir lo de la playera del Atlante, ¿no? Ya no dio tiempo de conseguir bandera de Brasil para el velorio y lastimosamente no se tocó la marsellesa, ¿no? Como él quería. La otra semifinal fue Argentina-Holanda, pero esa la vi con la familia de mi mamá.
con mis primos de ese lado y me acuerdo que si alentábamos por Messi, elimina a Holanda en penales, me parece. Y me acuerdo que salimos a la calle, un primo y yo que le vamos al Barça, porque sí, mi equipo en Europa es el Barça. Digo, simpatizo con el Barça, ¿no? Mi equipo es el Atlante. Realmente puede descender el Barcelona y me da igual, solo que es el que más me gusta de Europa, ¿no? Pero en ese tiempo pues, estaba chiquito, estaba más pendejo, ¿no? Entonces, pues me emocionaba ver a Messi en una final del mundo y me acuerdo que salí con mi primo, no, con mis primos a la calle, ¿no? A festejar que Messi llegaba a la final del mundo. Ya la final del mundo, esa la vi con mis papás, esa no la vi ni en casa de mis abuelos, ni con la familia de mi mamá, esa la vi con mis papás, pero en el cine. No sé si se sigue haciendo, pero de hecho creo que es la única final que recuerdo que han pasado en cine, no sé si la de Rusia y Qatar, pero fui al cine a ver esa final que pierde Argentina en tiempo extra con la volea de Götze y nada, ahí finaliza mi primer experiencia mundialista. Ahí no seguí tanto el mundial. Obviamente en los partidos de México falté a la escuela, ¿no? Pero de ahí en fuera no falté mucho. Me acuerdo que de España cuando le meten 5, pero eso es porque era el grupo que estaba pegadito a México, entonces como había faltado a la escuela, pues podía ver toda la jornada de corridito. Entonces me acuerdo mucho de los partidos de Chile, de Holanda, de España en ese mundial. Bueno, España fue una decepción, fue un fracaso, pero me acuerdo mucho de eso. Me acuerdo de las semis. También me acuerdo mucho de la lesión de Neymar en ese momento, cuando el colombiano le da el rodillazo en la espalda, que sale lastimado, que decían que podía quedar en estado vegetal, o sea que, bueno, no estado vegetal, no mames, me mame, que podía tal vez no volver a mover las piernas y así, ¿no? Estaba chiquito, tenía 7 años y escuché esa noticia y era choqueante, ¿no? Al final pues era fake, pero pues qué culeros los que difundieron esa noticia. Y bueno, ya con todo listo, con todo preparado para la Copa Confederaciones del año 2017, de esa me acuerdo muchísimo. Me acuerdo que el grupo de México era Rusia, Portugal y Nueva Zelanda. Sí, Rusia la anfitriona, Portugal campeona de Eurocopa y Nueva Zelanda de Oceanía. Y México pues de la CONCACAF. No me acuerdo que México abre esa Copa Confederaciones contra Portugal en un partidazo. Ese partido lo empieza ganando Portugal con un gol de Cuaresma que saca Ochoa y bueno, ya mete el gol cagado de risa. Ese es el 1-0. Me acuerdo que empata el Chícharo con un golazo de cabeza que manda el centro Vela y empata 1-1. Y después Portugal casi al final, fue un partidazo, la neta, ese fue un partidazo, pero Portugal casi al final, me acuerdo que mete el 2-1. Es un disparo que se la mueve en Ochoa y entra. Y ya ahí parecía que México ya había perdido, ¿no? Había perdido el primer partido, pero me acuerdo mucho porque también fue uno de los goles más que más he gritado de la selección, que, que ya acabándose el partido mandan el tiro de esquina y Héctor Moreno empata el partido, ¿no? Y el primer partido de la Copa Confederaciones termina con un 2-2. Ese lo vi en mi casa porque era muy temprano. Me desperté a ver a México en la Confederaciones y fue un partidazazo. El segundo duelo era contra Nueva Zelanda. Me acuerdo muchísimo también. Obviamente falté a la escuela en este fue entre semana. El otro fue fin de semana, entonces solo me levanté a verlo. Este sí fue entre semana, así que ni modo, tocó faltar a la escuela una vez más, pero esto no es nada a comparación de lo que se viene. Falté, fui a casa de mis abuelos, hice una locura, me acuerdo que tapé todas las ventanas con mantas para que se viera mejor la tele, porque cuando es de día y prendes la tele, pues se ve el reflejo de las ventanas, ¿no? No sé si les ha pasado. Bueno, ese día, pues tapé todo, en casa de mi abuela tapé todo para ese partido que inició de la chingada. Me acuerdo que Nueva Zelanda nos estaba ganando, ¿qué pedo? Sí, es cierto, Nueva Zelanda le estaba dando en la madre a México.
al medio tiempo y ese lo vi solo con mis abuelos, yo y mis abuelos. No sé dónde estaba mi papá, pero ese lo vi con mis abuelos nada más. Y México se fue al medio tiempo perdiendo con Nueva Zelanda y jugando horrible además, o sea, le pudo haber metido otro sin pedos. Al final México remonta ese partido, ¿no? Y es el famoso video de, de Juan Carlos Osorio diciéndole al director técnico de Nueva Le Zelanda. reclama al cuerpo técnico de la selección de Nueva Zelanda el fair play. ¿Por qué? México jugando horrible ese día le ganó a Nueva Zelanda, pero con lo justísimo, ¿no? Cerraba contra el anfitrión, contra Rusia. También recuerdo que empezó perdiendo ese partido México y al final lo da vuelta con, no me acuerdo si 2-1 o 3-1, ahí sí me está fallando la memoria. El caso es que ese día yo fui a comer tacos y ahí vi el partido, entonces igual se sintió como el estadio porque pues toda la gente gritando y animando. Me acuerdo que inicia perdiendo y remonta. No me acuerdo si es que me acuerdo que mete 3 goles, pero chance le anulan uno. Entonces no estoy seguro si es 2-1 o 3-1, pero México le gana a Rusia y califica como segundo lugar de grupo a las semifinales de la Copa Confederaciones contra Alemania. Contra Alemania en semis había mucha ilusión, me acuerdo, porque era una Alemania B, por así decirlo, era una Alemania que mandó al equipo suplente, me acuerdo, y al final pues fue una putiza otra vez, 4-1. Al minuto creo que 10 ya iba perdiendo 2-0 México y le meten el tercero, no me acuerdo si arrancando el segundo tiempo todavía en el primer tiempo. México en ese partido se va eliminado, juega el tercer lugar contra Portugal otra vez, creo que lo pierde en tiempo extra. Y nada, era su última competencia oficial, ¿no? Bueno, y las clasificatorias rumbo a Rusia 2018. Y el próximo mundial que tenemos aquí o del que vamos a hablar es Rusia 2018. Y este sí me pasé de lanza, la neta. Si antes les dije que había faltado a la escuela, aquí está el álbum. En este sí, de plano, sí me mamé. Si soy honestos. Aquí sí me faltó, este sí no lo llené, creo. Tampoco me faltaron muchos. Ven aquí. No me faltaron muchos, pero este no lo llené. Algún día lo llenaré, conseguiré las pocas que me faltan. Les dije que había faltado antes en ocasiones previas para ver el mundial. La neta, en este sí me pasé de lanza porque, lo digo en serio, falté un mes entero a la escuela. No es broma, falté un mes entero a la escuela. Aunque no me crean, lo hice. Desde que inició el mundial, desde el Rusia contra Arabia Saudita, que gana Rusia 5-0, falté, la neta. Y falté, y no sé cuánto tiempo más falté, porque yo calculo que habré faltado, por ejemplo, una semana y media ahí, porque cuando volví a la escuela se jugó España, Irán y Portugal contra Marruecos del grupo B. Pero eso ya era segunda jornada del grupo B, entonces yo calculo que faltó una semana y media, ¿no? Y todavía no se lo perdono a mi padre, porque si no hubiera sido por esos dos partidos, hubiera visto el mundial entero. Entero, no me faltó ni un partido. Obvio, los que se empalmaban, pues tenía que decidir uno, ¿no? Pero los que no lo vi entero ese mundial, yo creo que es el mundial que más he visto. Bueno, no, Qatar también lo vi como un enfermo, pero ese mundial, pues falté casi un mes entero. De entrada falté esa semana y media y la maestra me dijo que qué estaba pasando, ¿no? Y no, es que sí me pasé, sí me pasé de lanza. A ver, es que, que me da pena contarlo, ¿no? Pero todo sea por el fútbol. La, la neta le inventé que estaba mala mi mamá. Es que mi papá andaba libre, justo mi papá era el que pasaba por nosotros porque andaba libre en esas horas, ¿no? A la escuela. Entonces, en la escuela pues nunca veían a mi mamá, solo veían a mi papá. Entonces, cuando la maestra me preguntó qué pedo, qué estaba pasando, pues se me hizo fácil, ¿no? Se me hizo fácil inventar que no, que mi mamá había tenido un accidente y que por eso había estado faltando y que tal vez iba a faltar más, ¿no? Y no sé qué pedo, pero la maestra dejó de chingar y creo que sí me creyó porque antes ya había faltado, ya había fingido sentirme mal para ver la Champions y ahí sí me decía cosas,
pero aquí no, aquí sí me creyó. A ver, no me siento orgulloso, pero a la vez sí, porque gracias a eso pude ver casi todo el mundial. No está bien, pero lo más heavy viene ahorita. Bueno, ahorita regresamos a ese tema escolar, pero el caso es que vi todo el mundial. Me acuerdo del España 3 contra Portugal 3, que yo creo que es el mejor partido de ese mundial. Y ya hasta que llegó el turno de México de debutar. México-Alemania. Me acuerdo que estaba cagadísimo ese día. Como ya había visto todo el mundial, México estaba en los últimos grupos, pues ya solo faltaba, ¿no? Que jugara México. Ya había jugado prácticamente todas las selecciones, solo faltaba el debut de México, ¿no? Entonces ya estaba cagadísimo. Y más aún contra Alemania, ¿no? Que era la actual campeona del mundo. Y bueno, ahí México inició con el derrumbe alemán. Ahí fuimos nosotros los culpables. El gol del Chucky tembló aquí en México. Hay una estadística, ¿no? Que se hizo un temblor, no sé de qué magnitud, pero tembló. Y no, yo estuve al borde de la convulsión, ¿no? En ese gol del Chucky. Yo creo que después del gol del Atlante contra el Cimarrones, esa remontada, el último gol, yo creo que después de ese gol sí puede haber sido el que más he gritado en mi vida. Y más porque pues es en un mundial, papá, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Aunque si a mí me preguntan, o sea, a mí cuando mis hijos me pregunten, oye papá, ¿verdad que el gol que más gritaste en tu vida fue el del Chucky a Alemania? Le voy a decir, "Shh, shh, shh, shh. A ver, pendejito, ponte a estudiar. Atlantes y Marrones, 4-2, 2023. Le voy a responder eso. Seguro no va a entender, lo va a tener que googlear, lo va a tener que buscar. Y cuando lo vea, lo va a entender. Porque mi hijo va a ser atlantista, eso estoy seguro, ¿no? Va a tener, eso sí, va a tener completa libertad entre irle al Atlante o irse de la casa, ¿no? Ya él decidirá qué querrá hacer, pero bueno, esa va a ser mi respuesta cuando mi hijo me pregunte que cuál gol es el que más he gritado en mi vida. Juego del segundo partido, México-Corea. México muy rápido se adelanta con un penal que mete Vela, después mete otro el Chícharo y ya acabando el partido Hyun Min Son, ¿no? Me le mete un golazo a Ochoa. Y ahí yo me sentía favorito y me sentía favorito para ganar el mundial. Estaba muy chico, tenía 11 años, ¿no? Pero pues es que en mi lógica dije, le ganamos al campeón del mundo, ¿no? Y después pues le dimos casi un baile, ¿no? A Corea, que al final descontó, pero en sí el partido me parece que se prestó para que México metiera más goles. Y yo ahí me sentía favorito, aunque todavía matemáticamente podía quedar afuera con 6 puntos. Y estuvo muy cerca, pinche México, porque el siguiente partido fue la jornada 3 contra Suecia en ese mundial y no sé qué le pasó a México. Bueno, es que es el corte de equipo que más se le dificulta en mundiales. Yo creo que a México incluso le conviene enfrentar una Alemania, un Portugal, un equipo que lo ataque porque le juega de tú a tú o se encierra bien y contraataca, pero los equipos físicos europeos que son ellos los que se encierran y el balón parado y todo, puta, a México le cuestan horrores. Bulgaria, bueno, ahorita Suecia, eh, Noruega en el 94 también le gana a México, creo. Entonces, ese corte de equipo se me hace el más peligroso para México en mundiales, más que los equipos favoritos. Yo creo que ese corte de equipo europeo fuerte, rocoso, es el que más se le dificulta a la selección de enfrentar en mundiales. Y no fue la excepción, ¿no? Porque Suecia tampoco me parece que haya hecho un gran partido, ¿no? Pero pues le mete 3-0 a México, que estuvo así de quedarse afuera en fase de grupos con 6 puntos. Hubiera sido la primera selección en la historia en quedar afuera de octavos de final con 6 puntos en fase de grupos. Gracias a Dios Corea hizo la tarea y le ganó a Alemania y México se metió a octavos, pero de lágrima, ¿no? Pero le costó mucho ese 3-0 porque lo condenó a jugar contra Brasil. Lo condenó a jugar contra Brasil
Y ahí sí creo que no tuvo mucho que hacer. México fue un 2-0, pero sí fue bastante superior Brasil, hay que reconocerlo. Y sí, es que la clave era ese partido contra Suecia, porque si le ganaba o empataba con Suecia, México hubiera quedado del otro lado de la llave, hubiera enfrentado a Suiza en octavos y era muy ganable, la neta. Ya en cuartos se hubiera topado con Inglaterra y sí la veo más pelada. Pero bueno, al final le tocó el otro lado de la llave por quedar segundo y por comerse 3 goles. Pues lamentablemente le tocó Brasil y no hubo mucho que hacer, ¿no? 2-0 contundente. Y México se quedó afuera una vez más en octavos de final. Creo que en ese mundial me hice croata de corazón. Desde ahí me empezó a gustar mucho Croacia. Yo creo que es mi selección favorita europea, aunque no tenga su camiseta. Eso sí, todavía es algo pendiente. Voy a conseguir la camiseta de Croacia. Pero bueno, llegó a la final, le echó a Inglaterra, le ganó a Argentina 3-0. No, muy épico todo el camino de hecho al anfitrión. Yo fui croata a muerte en ese mundial y lamentablemente pues Francia queda campeona, ¿no? Con Kylian Mbappé, con Griezmann, con Giroud, con Lloris, con Pogba. Esa Francia volaba también, no era muy superior. Compitió un rato Croacia, pero pues, al final pues, lo desbordó, ¿no? El talento francés y pierde 4-2 esa final. Y Francia era la nueva campeona del mundo y así se acababa mi segundo mundial de mi vida, pero claro, ahora tocaba regresar a la escuela. Nada más regresar a la escuela, me acuerdo que voy llegando, es que, o sea, falté esa semana y media, regresé y después de eso habré faltado 2 semanas y media, 3 tal vez. El caso es que regreso a mi lugar, que ya ni siquiera era mi lugar, porque ya habían hecho un reajuste y todo. Y es que yo no sé cómo permitieron eso mis papás. Pero, pero la neta, qué bueno. Fue una de las mejores experiencias de mi vida. Pero bueno, el caso es que regresé a la escuela, al quinto de primaria, y me senté en un lugar que era mío, que ya no era mío, pero pues me senté ahí. Y lo primero que me dice mi amigo antes de decirme, hola, ¿cómo has estado? ¿Qué tal este mes? ¿Cómo está tu mamá, por ejemplo? No. Lo primero que me dice el cabrón es, dice la maestra que ya te va a reprobar por faltas. Y la neta no me importó mucho. No me importó mucho porque viví un mundialazo. Entonces, literal le dije, pues que haga lo que quiera. Hasta que ya me habló la maestra. Y no mames, güey. Ahí sí ya sentí que había valido madres. No, pero al final otra vez le conté eso de mi mamá. Ya quinto de primaria sí pude hacer, ya ni me acuerdo bien, creo que le había dicho que se había caído de no sé qué, entonces había estado este mes en casa, entonces como que ahí sí medio me creyó, porque quinto de primaria, como dije, ya pude echar una mentira más elaborada, ¿no? Pude mentir mejor, me dijo que todavía además iba muy bien en la escuela, ¿no? Tampoco, o sea, iba muy bien, entonces yo creo que también eso me ayudó a salvar mi año, porque si no, no sé qué hubiera pasado. La neta iba muy bien en calificaciones. Por eso me di el lujito de faltar un mes entero para ver el mundial. Pero al final resultó, pasé de año, vi el mundial completo, México le ganó a Alemania, me hice croata de corazón y todo salió bien. Y así termina mi segundo mundial de mi vida, muy épico porque también pues casi repruebo, ¿no? Pero para mí valió cada segundo. Entonces, aquí acaba Rusia 2018. Se viene la clasificatoria para Qatar. México la sufrió un poco, la neta se exageró más de lo que se sufrió. Califica segundo, solo que en algún punto llegó a estar tercero, pero sin muchos sobresaltos me parece que entra. Fui a algunos partidos de esa clasificatoria, fui contra Canadá y contra Honduras. Y nada, llega con el Tata Martino, ¿no? Con muchísimas dudas a lo que sería mi siguiente mundial, mi siguiente y tercer mundial. Este sí también fue una viciada histórica, el cual es Qatar 2022. Aquí está el álbum, este también está completo, no me faltó nada.
Perfecto todo. Vamos a buscar a México. Aquí está. Bueno, mi tercer mundial, Qatar 2022. Pues también maravilloso. Maravilloso, un espectáculo. Igual lo vicié porque era en diciembre, entonces era a finales de noviembre, no, mediados de noviembre, diciembre, entonces pues andaba libre. Me estoy adelantando mucho. Sale el álbum porque el álbum sale como en, bueno, sí, como en marzo, abril salió el álbum, me acuerdo. Y para ese punto ya seguía la pandemia, por así decirlo, en las escuelas, porque ya íbamos, pero con cubrebocas. El caso es que ya rumbo al final, el mundial fue hasta noviembre, ¿no? Y pues se sale de la escuela en junio, en mayo, ¿no? Y pues la neta ya no hacíamos nada, la neta. Ya pues había acabado el año, tercero de secundaria, no hacíamos nada hasta que se me ocurrió la brillante idea de llevar mi Nintendo Switch a la escuela. Así como lo escuché, con el FIFA 22. Y fue un total éxito. Armamos unos torneos ahí legendarios en la escuela con el Nintendo Switch, con el FIFA 22. Incluso jugué contra maestros el FIFA 22. Me acuerdo que jugué contra el maestro de historia y le gané como 5-0. Y jugué contra el maestro de educación física, justamente. Ese cabrón me empezó ganando 2-0, pero al final papá remontó 4-2. Y nada, jugué varios torneos ahí con mis amigos de mi salón. Porque como les digo, ya no hacíamos nada, ¿no? Entonces, pues el Switch es una madrecita así. Entonces poníamos la pantallita y cada quien con su control, pues jugábamos FIFA 22. Jugamos varios torneos y pues claramente fui campeón, ¿no? Fui campeón en todos. Jugamos tres, gané los tres. ¿Qué les digo? Y esto es totalmente en serio. La neta tenía ventaja, pues me la pasaba viciando en el FIFA, en el Switch, que se jugaba diferente que en otras consolas, entonces ahí tenía ventaja y se notó, ¿no? Gané tres títulos, fui tricampeón de la escuela ese año con el Nintendo Switch y el FIFA 22. Es una leyenda para mí, ese tricampeonato. Y nada, muy, muy legendario, ¿no? No cualquiera arma un torneo clandestino de Nintendo Switch en su escuela, ¿no? Pero nada, se armó, lo gané, todo muy épico. Partido final, o sea, para completar mi tricampeonato, lo jugué. Y estaban todos mis amigos viendo la final, o sea, estaba yo jugando, o sea, estaba yo aquí, estaba el otro güey acá, estaba el Switch en medio, en un pupitre, y atrás estaban todos mis compañeros. Y ahí sí sentí mucha presión. Al final gané 3-1, me acuerdo mucho de esa final de FIFA. Gané 3-1 y completé mi tricampeonato. Yo no sé si algún cabrón haya visto más Rusia 2018 y Qatar 2022 que yo, porque realmente yo creo que no. No, Qatar sí definitivamente no perdí un partido. Obvio los que se empalmaban como en Rusia, pero de ahí en fuera no me perdí nada. México llegó con muchísimas dudas a ese mundial. Su grupo era Argentina, Arabia Saudita, Polonia y México. Me acuerdo que me levantaba a las 4 para ver los partidos. Y yo creo que más que los partidos de México, fíjense lo que les voy a decir. En el Mundial de Brasil 2014, pues me dio mucho gusto que Argentina y Messi llegaran a la final, ¿no? Bueno, ya en Qatar lo sentí que andaban muy hocicones, que se andaban burlando mucho, entonces, y la neta tenían motivos, porque México era una basura y Argentina, pues al final terminó siendo campeona, ¿no? Y andaba muy bien. El caso es que me levanté a las 4 de la mañana a ver Argentina-Arabia Saudita, ¿no? De nuestro grupo mundialista. Y gana Arabia Saudita, le quita el invicto de 30 y tantos partidos a Argentina y fuera de broma es el partido que más disfruté del mundial porque realmente yo creo que es una de las mayores sorpresas de la historia de los mundiales. Nadie hubiera apostado por ese resultado. Al final se dio. Y contra Argentina, que venía haciendo burlas y chingando a los mexicanos y todo. Entonces, no, me supo muy bien ese triunfo árabe. Fuera de bromas, yo creo que es el partido que más disfruté del mundial. Más tarde ese día se jugó el México-Polonia. México-Polonia lo vi en casa de mi abuela, todos los mundiales, como ya les dije, los veo en casa de mi abuela y de mi abuelo.
que todavía estaba vivo en ese entonces. Partido muy tenso, muy trabado contra Polonia hasta que viene el penal que tira Lewandowski y Ochoa agranda su leyenda en Copas del Mundo y le ataja el penal. Me acuerdo que todos estábamos celebrando y había un tío que, porque el rebote quedó ahí, ¿no? Entonces todos estábamos gritando y mi tío gritaba, espérense, espérense. Al final no metió el gol Polonia, ¿no? Pero el rebote quedó ahí y ya todos estábamos celebrando. México empata 0-0, partido trabado, rocoso, pero emocionante, me pareció emocionante. Ya el segundo partido contra Argentina es para mí donde Argentina se hace campeona del mundo, porque iba cagadísima, porque venía de perder con Arabia y si volvía a perder puntos con México, pues quedaba con el agua hasta el cuello. Al final gana Argentina 2-0 y, ay, cómo la cagó México. Ese partido no le pasaba nada, no le pasaba nada a ese partido. Y con que México hubiera sacado un empate y después cerraba ganando la Arabia, hubiéramos estado en octavos. Ahí la cagó durísimo el Tata. No sé por qué no puso a Edson. Y al final por ahí cayó el gol, ¿no? El único hueco que le dejaron a Messi en todo el partido aprovechó y cayó el gol. Pero al partido realmente no le pasaba nada, no había llegada. Lo más cercano era un tiro libre de Vega que atajó bien el Dibu sin dar rebote y eso era lo más destacado que había pasado en el partido. De ahí en fuera no le había pasado absolutamente nada hasta que apareció un destello de Messi y como les digo, me parece que en ese momento pues ahí Argentina empezó a hacerse campeona del mundo porque si no le ganaba a México ahí, ya era demasiada la presión contra Polonia en un tercer partido. Ahí ya no sé qué tan segura hubiera sido la calificación de Argentina, ¿no? Pero bueno, al final nos ganan, lastimosamente. Y ahí yo me acuerdo que ya todo el mundo nos daba por muertos, ¿no? Yo todavía confiaba un poco en el cierre contra Arabia, pero la mayoría de personas ya estaba hablando de que, pues la neta, ya estamos fuera del mundial, ¿no? Hasta que llegó el partido con Arabia Saudita, tercero del grupo, que también lo recuerdo con mucho cariño, pese a que nos quedamos afuera. Fue el último partido que vio mi abuelo de México en mundiales, por ejemplo. Entonces, por eso lo recuerdo con mucho cariño y lo vi con él además. El partido México desde el principio lo arrasó a Arabia, ¿no? Necesitaba 3 goles para calificar. El primer tiempo yo no sé cómo no le metió un gol a Arabia, fue un milagro. Pero se va 0-0 al medio tiempo, pero yo creo que todos teníamos la sensación de que en cualquier momento caía el gol. Y ya era mucha la ansiedad, ¿no? Porque en los 2 partidos previos México no había metido gol. Había perdido, había empatado, pero no había metido gol. Y arrancando el segundo tiempo fue espectacular, fue el gol de Henry Martin de tiro de esquina. Y a los minutos es el tiro libre de Luis Chávez, que ahí sí perdí la cabeza completamente y mi familia. Me acuerdo que lo estaba viendo en casa de mis abuelos con mi papá, mis abuelos y un primo mayor. Yo en Qatar tenía 15 años, mi primo en Qatar tenía 22 años. Y me acuerdo que mete el gol Luis Chávez y yo no sé de dónde saqué la fuerza o no sé qué y lo cargué, literalmente lo cargué así y lo bajé, pero yo tenía, o sea, no me explico cómo lo cargué, fue la adrenalina y de ahí yo creo que todos sentíamos que ya era cuestión de tiempo para que cayera el tercero o un gol en el partido de Argentina que se está jugando al mismo tiempo, que estábamos viendo en la compu también y lastimosísimamente no se dio, fue un milagro. Después de esos 2 goles, el portero de Arabia sacó todo el cabrón. El puto Alois, todavía me acuerdo del nombre, me dejó traumado, sacó todo. Y ya al final México desbordado le meten un gol que no importaba mucho, porque aún así, si México metía otro, de todas formas calificaba, pero lastimosamente no pudo, quedó en fase de grupos, el mayor fracaso y me destrozó, ¿no? Es que lo vi tan cerca, me ilusionó tanto, o sea, yo ya lo daba por muerto y durante el partido lo vi jugar y en un arranque de ensueño del segundo tiempo México mete 2 goles en 7 minutos y tenía todo el segundo tiempo más el agregado y no mames, yo no sé cómo no entró, le anularon 2 goles con VAR que no eran legítimos, bien anulados, pero puta madre, me acuerdo que Henry Martin vuela una que la tiene así, no, no, todavía me duele mucho y me destrozó ese partido. Me acuerdo que acabó el partido y mi mamá le escribió a mi papá para decirle, ¿cómo está Pato? Digo, yo estaba al borde del suicidio, la neta.
Nada, no es cierto. O sea, me dolió, pero no es el Atlante, ¿no? O sea, me dolió mi país y todo, pero yo soy más atlantista que mexicano, ¿eh? Lo dejo en claro. México queda fuera del mundial, aún así lo vicié a muerte. Me volví a ser croata de corazón, otra vez llegó a semifinales, igual que Marruecos. Pero con Marruecos no sé por qué no empaticé tanto. Me llamó más Croacia. Los dos llegan a semifinales, pierden con Francia y con Argentina, que fue la final después. También me acuerdo mucho de unos cuartos de final de Argentina contra Holanda. Yo ahí era holandesa hasta la muerte. Y ahí pensé que echaban a Argentina cuando empató a dos, pero al final no. Argentina se impuso, la neta, con personalidad, hay que reconocerlo. Le empatan, pero en penales sacó las papas del fuego y se metió a semis, ¿no? Y después a la final. Final que jugó contra Francia, en lo que fue un partido épico. A ver, yo siempre había tenido a Mbappé como un muy buen jugador, la neta. Justo venía de una buena Champions y todo, entonces lo tenía en un buen concepto, ¿no? Pero después de esa final es de mis jugadores favoritos, ¿no? Y eso que soy del Barça, como ya dije en Europa, pero no, Mbappé en Copas del Mundo, nada más que aplaudirle en esa final, fue legendario. Y he de admitir que iba con Francia en esa final, iba con Francia. Y Argentina, pues la verdad le estaba metiendo un paseo a Francia, o sea, hasta el minuto 80, 2-0, Argentina iba a ser campeona sin sufrir nada, hasta que apareció Kylian Mbappé y cambió la historia, ¿no? Lo empató a dos en un santiamén, forzó a ir al largue, en donde todavía se puso aún más épico con el otro gol de Messi, con otro gol de Mbappé, hasta que se fue a tanda de penales y Argentina consiguió la tercera, ¿no? Pero fue una final épica. Bueno, no sé qué tan, o sea, ya hablando en serio, los primeros 80 minutos fueron una mierda, la neta. O sea, fue un paseo de Argentina a Francia, ¿no? No fue un gran partido. Fue un gran partido de Argentina, pero para el neutral, pues era un paseo de un equipo a otro, ¿no? Y no sufrió nada Argentina. No le habían hecho ni un tiro a portería, yo creo, ¿no? Hasta que apareció Mbappé, ahí sí, del minuto 80 hasta los penales, me parece la mejor final de Copas del Mundo, pero antes muy flojita, hasta el minuto 80 me parece que el partido revive. Y nada, así acababa mi tercer mundial, el tercer mundial que vi con conciencia, Qatar, hace 4 años. Lástima que solo vi a Italia en el Mundial de Brasil 2014 y de ahí en fuera tengo 12 años de no ver a Italia en mundiales. O sea, he visto más veces en mundiales a Suecia yo en mi vida que a Italia. Es un dato muy fuerte. Pero bueno, espero que algún día Italia vuelva a ser lo que fue y la pueda ver otra vez en los torneos internacionales, en los mundiales. Nada, pues ya como les dije, estamos a la vuelta de la esquina. Yo ya les dije cómo se tiene que vivir un mundial. Yo ya les expliqué lo que hice a lo largo de estos 3 mundiales, lo que tuve que sacrificar casi mi año escolar. Este, así se debe vivir un mundial. Es una vez cada 4 años, la neta. No hay que ser tibios, hay que dejarlo todo por el mundial. Es cierto que este mundial siento que no ha tenido, o todavía no siento el clima mundialista que había sentido con otros, ¿no? Pero nada, espero que ya en la cancha, ya viendo los partidos mejore, porque sí ha sido bastante polémica la sede, todo lo que envuelve este mundial, pero bueno, es en México. El proceso de México también ha sido difícil previo a esta copa, pero bueno, llegó el salvavidas por excelencia del fútbol mexicano, llegó el Vasco Aguirre que ha hecho de bombero en 3 mundiales diferentes, ¿no? En crisis. Y con Rafa Márquez de auxiliar, yo creo que puede hacer algo. El grupo es muy asequible, la neta. Y si tengo que hacer una predicción de México, yo creo que el debut contra Sudáfrica lo gana. Lo gana el debut contra Sudáfrica. Después segundo partido contra Corea.
Creo que empata contra Corea. Y yo creo que le gana a República Checa en el Azteca. Y México pasa primero. Ya no sé quién le tocará en 16avos, pero la neta, el cruce es con un grupo muy flojito, un grupo horrible, porque Canadá es cabeza de serie, entonces ya de ahí todos son para abajo. Es un grupo horrible, entonces me parece que México tiene posibilidades, independientemente de que pase primero o segundo contra o tercero, porque pasa, no, es que si México se queda fuera en grupos, pasando la mayoría de terceros ya es para dejar el fútbol. Pero no, yo confío que va a pasar hasta en primer lugar de su grupo y me parece que en un mano a mano le puede ganar de local ya a cualquier selección del grupo B. Y la lógica nos diría que se enfrentaría en octavos de final a Inglaterra en el Azteca. Ahí sí, yo creo que ya fuimos, pero yo me la voy a jugar. Para mí México le gana a Inglaterra en cuartos, en octavos y llega a cuartos. Y ahí sí, la neta, no creo que pase más. Es más, ya me la estoy jugando mucho con decir que va a enfrentar a Inglaterra en octavos y que le va a ganar. De hecho, lo más probable es que no sea así. México creo que solo 2 veces en la historia ha ganado su grupo. Entonces, yo creo que ahora ya va siendo hora de volver a ganar el grupo. Ya tiene bastante que no lo gana. Entonces, yo creo que ya va siendo hora y más siendo local, ¿no? Entonces, para mí México va a ganar su grupo. Va a pasar. Ok, voy a modificar. Para mí mínimo llega a octavos de final. Y ahí sí no sé cuál va a ser el cruce. Ya ahí creo que ya quedará lo mejor de lo mejor. Y ya lo veo jodido. Pero bueno, los dos torneos donde fue local México llegó a cuartos de final. Entonces me la juego que aquí llega a cuartos de final México. En este mundial llegamos a cuartos. Con más fe que argumentos futbolísticos, la neta. Tirando de mística y de aura en el Azteca. Y nada, espero que sea así. Si no, si no se queda en octavos. Para mí quedarse antes de octavos ya sería un fracaso. Grupos o 16avos me parecería ya un fracaso. Pero bueno, esa es mi predicción para México del Mundial. Y mi predicción del Mundial en general. ¿Quién va a ser el campeón del mundo? Jodida pregunta. Mi favorito yo creo que es Francia. Si me preguntaran a mí, yo siento que Francia va a ganar el Mundial. Va a ganar la tercera. Va a empatar a Argentina en Copas del Mundo. Va a superar a Uruguay y se va a meter ahí en el top de las más ganadoras. Y este es el final del video. Familia azulgrana, que espero que vea esto. Familia de México, de donde sea familia, de donde sea que me vean, que vayan a ver este video. Este es un video de experiencias mundialistas. Denle like, suscríbanse, compartan, me ayudan muchísimo. Y sí, bueno, hablamos mucho del mundial y todo, pero que no se les olvide. Les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, el Atlante es su padre. Chau, 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 nos vemos. Sí, señores,